Muy buenos días, mis estimados estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad venimos preparando el video correspondiente a nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar primero con nuestra programación semanal. Ya estamos en la semana 24, día 2, nuestra institución educativa, nuestra área trabajar, comunicación, y el tema leemos para informarnos. La fecha 15 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia, que la vamos a establecer para finalmente evaluarlas, a ver si hemos cumplido con todas. Nuestros recursos, esta vez las lecturas, orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19 y cuál de los textos es confiable, proporcionado en la plataforma del Minedu. El desarrollo de la actividad, pues es tanta la información que circula sobre cómo prevenir el COVID-19 que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables. Si nos damos cuenta de esto, todos los días salen diferentes medios de información sobre lo que es cómo debemos prevenir el COVID, ¿no? Entonces ahí la pregunta es cuál de ellas puede ser confiable. Por este motivo, hoy leerás diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet para valorar su confiabilidad. Responder esta pregunta: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, basadas en información confiable, y elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia? Bien, entonces como familia vamos a tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra salud basándonos siempre en una información confiable. Nuestra meta del día de hoy va a ser identificar la calidad de los textos de las redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios por las fuentes que los presentan. Bien, para empezar vamos a leer este mensaje. Tenemos la cura. El coronavirus tiene cura. Un viejo médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua y que hierva. Coma y beba el preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. Bien, como vemos, siempre estos mensajes los estamos viendo en diferentes redes sociales y acá lo han traído para poder leerlo. En base a esto vamos a hacer algunas preguntas. ¿Has escuchado hablar a algunos de tus familiares sobre este mensaje o alguno parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? Bien, aquí yo me voy a poner en tu lugar y voy a comenzar a responder, ya que tú me vas a dar otras respuestas. Entonces vamos a basarnos aquí en esto. Voy a poner que sí. Muchas veces hemos podido leer en los celulares mensajes similares que nos hablan sobre el tema, la cura del coronavirus. ¿Qué tomarán en cuenta los receptores de este mensaje para seguir reenviándolo? ¿Qué tomarán en cuenta los que leen este mensaje para poder enviarlo a otras personas? ¿O qué es lo que deberían hacer? Lo primero que deberíamos hacer es ponernos a pensar si esa información es de alguna fuente confiable. Eso es lo primero que tenemos que ver. Muchas veces nosotros solo recibimos y pensamos que es de una fuente confiable y le reenviamos sin saber de dónde procede. Vamos a leer este mensaje. Atención Perú y Latinoamérica. Es responsabilidad de la OMS difundir los descubrimientos más recientes para combatir juntos el coronavirus y el COVID-19. Se ha registrado que el masticar quión, también conocido como jengibre, retrasa y enlentece la replicación del virus en la garganta. ¿Cómo es posible esto? El producto de las enzimas salivales al digerir el quión producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectarse o padecer de forma grave la enfermedad. Se ha observado que los extractos no producen el mismo efecto, ya que el compuesto no entra en contacto con las enzimas producidas por el reflejo de la masticación. Bien, tenemos aquí un nuevo mensaje. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Has escuchado hablar a algunos de tus familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le haya llegado a la red social? Vamos a ponernos en tu lugar y voy a contestar que sí. Muchas veces vemos este tipo de comunicados. ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en los lectores? Miren, si nos damos cuenta, vamos a ver acá que dice Organización Mundial de la Salud, está poniendo el nombre del doctor, ¿no? Un doctor ruso. ¿Cuándo y debo consumirlo? Entonces, incluso ponen el logo del Ministerio de Salud y de El Perú Primero. Entonces, no podemos a simple vista precisar si la información es falsa o no, ya que lleva el logo de la OMS, del Ministerio de Salud, incluso el nombre del profesional de la salud. Entonces no podemos a simple vista saber si es confiable o no. Tenemos que pasar por ciertos criterios. ¿Ya han puesto en práctica alguna vez estas recetas caseras para cuidarse del coronavirus?
Voy a poner que sí, porque han puesto en práctica el ingerir quión en algunos alimentos. Hay muchas personas que sí están ingiriendo el quión para sobrellevar esta enfermedad, ¿no? Sin saber si realmente es o no es buena para la salud. Definitivamente no es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta que circula, sobre todo cuando se desconocen aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. El primero, por ejemplo, es falso. Ya está falso esto porque no tiene ni de dónde ha procedido, simplemente es un comunicado. El segundo también es falso. Ante situaciones como estas, la Organización Mundial de la Salud, o en abreviatura OMS, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que le difunden. Bien, profundicemos sobre los textos confiables. En toda tu etapa escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre un tema. Posiblemente vienen a tu mente los libros de texto o los cuadernos de trabajo. Si tienes alguno por ahí, te darás cuenta de que es información que está adecuada a un público escolar. Presentan un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente y se denominan textos expositivos. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar. Se clasifican en dos grupos. Bien, acá vamos a ver la clasificación, ¿no? Divulgativos. Emplean un lenguaje sencillo, aparecen en la prensa o en los comunicados y se dirigen a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Luego tenemos los especializados. Manejan un lenguaje técnico, aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas. Pueden ser médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y artículos científicos especializados. Bien, los textos confiables entonces son divulgativos y especializados. Vamos a ver aquí. En ambos casos se trata de textos muy rigurosos y confiables. Por ejemplo, los textos confiables poseen autoría. Quiere decir, tienen un autor definido y reconocible. Generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o una institución, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, etc. ¿Qué más poseen los textos confiables? Pues el propósito. Explica cuál es la finalidad del texto, para qué se ha escrito y sostiene ese propósito en todo el proceso de escritura. ¿Qué más tiene? Objetividad. La información que se difunde debe ser de calidad, auténtica y coherente. Se respalda en las fuentes y es desarrollada por especialistas del tema que se expone. Bien, aquí estamos viendo tres características que poseen los textos confiables: su autoría, su propósito y su objetividad. Vamos a ver las siguientes que tiene. Tiene precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico, según a quién se dirija o a los propósitos de escritura, debe ser claro. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre, y desarrolladas y respaldadas por las fuentes que cita. Tiene actualización. La información cada cierto tiempo se renueva, según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso, los libros de texto tienen más de una edición de publicación. También se actualizan las páginas web de corte académico y los repositorios de las universidades y centros de investigación. También tiene fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o web para respaldar la información, lo que le proporciona seriedad y prestigio académico. Estas fuentes son reconocidas por la Sociedad de Científicos y Académicos por su contribución a la ciencia y la investigación. Bien, todo lo que hemos leído yo te lo voy a resumir aquí en un organizador que he creado para ti. Por ejemplo, los textos confiables que poseen autoría. Tienen un autor definido y reconocible, generalmente está al inicio o al final del texto. ¿Qué más tiene? Un propósito. Explica cuál es la finalidad del texto y para qué se ha escrito. Tienen una objetividad, porque la información que se difunda debe ser de calidad, auténtica y coherente. Tiene precisión, pues el lenguaje empleado debe ser claro, las ideas deben estar ordenadas según su estructura. Un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Qué más tienen? Actualización. La información cada cierto tiempo se renueva según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Tiene también
Fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o la web para respaldar la información. Bien, todo lo que hemos leído anteriormente yo te lo he resumido aquí en este organizador para poder verlo con mayor detalle, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados son falsos? Seguro que determinaste que el mensaje de texto no es un texto confiable, puesto que no está desarrollado apropiadamente. No cuenta con autoría y no cita las fuentes. Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona a dos instituciones importantes, la OMS y el Ministerio de Salud, para que el lector confíe. En esas circunstancias es importante verificar si el enlace te dirige a las redes sociales oficiales de estas organizaciones y se debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. Bien, entonces como vimos en un inicio, tenía el logo, ¿no?, de la OMS y también del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para poder de repente engañarnos y seguir esa información. Para profundizar un poco más sobre este tema, lee texto 1, Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19, que está disponible en la sección de recursos de la plataforma considerando el siguiente procedimiento. Bien, vamos a leer un texto, Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. ¿Cuáles son las orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19? La Organización Mundial de la Salud, OMS, es una autoridad en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividad principales son las siguientes: enfermedades no transmisibles y transmisibles. Asimismo, tienen como tarea preparar, vigilar y dar respuesta a las crisis, promocionar la salud a lo largo del ciclo de vida y regular los sistemas de salud del mundo. En este sentido, es importante remarcar que la OMS es una institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos en la investigación, forma de atención y cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad, que en el caso de América es a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Todos los detalles sobre el COVID-19 están divulgados en su página web. Los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en esta organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Bien, acá estamos viendo dos instituciones, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y los que trabajamos en América Latina, que es la OPS, ¿no? Por ese motivo y en vista de la información divulgada irresponsablemente por algunas personas sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la OMS, a través de la OPS, ha publicado una guía para periodistas que orienta en el tratamiento de la información que se debe comunicar a la población sobre esta enfermedad con el título COVID-19 Consejos para informar. En este documento mencionan diversas fuentes de información: ministerios de salud nacionales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, autoridades nacionales, centros gubernamentales de salud, institutos de salud pública, universidades o facultades de salud pública, hospitales de investigación, instituciones de investigación y publicaciones académicas. Presenta 8 recomendaciones más resaltantes. Bien, vamos a ver las ideas principales de todo este texto que acabamos de leer. Es muy extenso, pero hay que sacar las ideas principales y yo te voy a ayudar con eso. Por ejemplo, la OMS, ¿qué me dice? La OMS es una autoridad en asuntos sanitarios. Su ámbito es de las enfermedades no transmisibles y transmisibles. Su tarea es preparar, vigilar y dar respuesta a las crisis, promocionar la salud a lo largo del ciclo de vida y regular los sistemas de salud en el mundo. Esa es la función de la OMS. ¿Qué más? La OMS, institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, forma de atención y cuidado del COVID-19 en América, es a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en esta organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Además, tiene un documento en donde mencionan las diversas fuentes de información, como son los ministerios de salud nacionales, Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y autoridades nacionales, entre otras. ¿Qué más? En vista de que hay personas que irresponsablemente sacan información sobre cómo prevenir o atender los enfermos del COVID-19, la OPS ha publicado una guía
para periodistas que orienta en el tratamiento de la información que se debe comunicar a la población sobre esta enfermedad con el título de COVID-19. ¿Está bien? Estamos viendo entonces qué es la OMS, qué es la OPS y este documento que le proporcionan a los periodistas para cómo ellos deben de informar, ¿no?, a la población sobre esta enfermedad de título COVID-19. Es un resumen prácticamente de lo que hemos leído anteriormente y que lo podemos ver aquí con mayor facilidad. Bien, además nos presentan orientaciones sobre cómo informar del COVID-19. Por ejemplo, dice que una de las orientaciones es: difunda información basada en hechos. Asegúrese de chequear la información y de citar fuentes oficiales y confiables. Otra orientación es que informe aún en la incertidumbre, pero no con lo que se sabe. En una epidemia de esta enfermedad nueva es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no hasta el momento. Aclare que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar las respuestas. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se emiten. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación, los rumores y las teorías conspirativas circulan mucho. Por eso, es fundamental citar fuentes confiables como el Ministerio de Salud de su país, la OPS y la OMS, y evitar incluir a las personas que opinan sin las acreditaciones necesarias y que pueden generar ruido y minimizar o exagerar los riesgos. ¿Qué más otras orientaciones nos da la OMS? Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. La información errónea puede terminar siendo percibida como cierta. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. En el caso de los rumores, evalúe el nivel de gravedad, la fuente y el alcance antes de desmentirlos o de repetir información falsa. Otra orientación: evite contar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico o sea algo irrisorio y poco creíble. Otra de las orientaciones: evite incluir mitos o remedios locales cuando habla sobre tratamientos y utilice fuentes científicas basadas en la evidencia o en su cobertura. Toda esta información ha sido adaptada de la Organización Panamericana de la Salud de 2020, ¿no? Entonces yo le he preparado un organizador también aquí para ver cuáles son las orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. Aquí lo vamos a ver en forma resumida, ¿no? ¿Cuáles las orientaciones de la OMS? Lo primero dice que usted difunda información basada en hechos, ¿ya? ¿Qué cosa significa esto? Revisar la información y citar las fuentes oficiales. Informe aún en la incertidumbre, pero con lo que se sabe. Informar a la población sobre lo que se sabe y sobre lo que no hasta el momento, ¿ya? Entonces hay que informar ahí. A pesar de la incertidumbre hay que informar lo que ya se sabe hasta el momento. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento. ¿Qué significa esto? Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se emiten. Entonces hay que citar ahí de dónde lo sacan y quiénes son los expertos, ¿no? Evite contar el otro lado. No cuente algo que no tenga sustento científico o sea algo irrisorio y poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales. Siempre incluye fuentes científicas, ¿ya? No mitos ni remedios locales. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. ¿Qué quiere decir? Que consulte el Ministerio de Salud de su país o la OPS o la OMS en su conjunto. Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. La información errónea puede terminar siendo percibida como cierta. Ya hay que evitar repetir las teorías que son falsas y no tienen ningún sustento científico. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. En el caso de los rumores, evalúe el nivel de gravedad, la fuente y el alcance antes de desmentirlos o de repetir información falsa. Bien, acá como vemos tenemos un resumen sobre las orientaciones de la OMS de cómo informar el COVID-19. Aquí creo ya hemos hecho un resumen, se puede trabajar mejor a través de un organizador y eso nos va a permitir en forma clara ver en su conjunto, ¿no? Todos los textos que acabamos de leer. Bien, prepárate para leer ahora, pues observa el texto y verifica si es un texto expositivo correcto, es decir, si es confiable. Para ello revisa si tiene autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. A leer.
Realiza una primera lectura y subraya aquellas ideas que se relacionen con las características de los textos expositivos que nos hemos leído y otros datos que para ti sean nuevos. Si es necesario, realiza una segunda lectura y busca en el diccionario aquellas palabras que no logres comprender a partir del texto. Bien, el texto leído es expositivo, pues presenta información con un lenguaje sencillo, porque está dirigido a escolares. Sin embargo, las recomendaciones que proporciona la OMS a través de la OEPS al gremio de periodistas sobre cómo comunicar a la población sobre el COVID-19 es textual. Por tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado comprender algunas ideas. En síntesis, leíste un texto que tiene una parte divulgativa y la otra es más especializada. Ya, te voy a felicitar por el esfuerzo porque hemos leído un montón y hemos podido sacar un resumen de cada lectura que hemos hecho. Sigamos aprendiendo. A ver, después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno o hoja de reuso. Vamos a explicar el propósito del texto. A ver, en palabras breves, explica de qué trata el texto. Bueno, yo nuevamente me voy a poner en tu lugar para poder darte una idea de qué cosa debo poner. Puede ser que tú tengas otra forma de pensar y lo vas a poner en tu cuaderno. Para mí es sobre los organismos internacionales como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, las únicas encargadas de difundir información válida sobre asuntos de la salud como el COVID-19. Vamos a mencionar con nuestras propias palabras las recomendaciones que expresa la OPS a los periodistas. Pues la OPS ha difundido una guía para periodistas que orienta en el tratamiento de la información que se debe comunicar a la población sobre esta enfermedad con el título COVID-19. Entonces les ha difundido ahí una información cómo ellos deben comunicar sobre esta enfermedad. Menciona 3 ideas importantes que resaltas del texto y explica por qué son importantes. A ver, uno puede ser que la OMS es una autoridad que está autorizada a brindar información confiable sobre asuntos que tienen que ver con la salud. La OEPS brinda cooperación técnica y moviliza asociaciones para mejorar la salud y la calidad de vida en los países de América. Luego hay personas que sacan información, muchas veces falsa, sobre el tratamiento de las enfermedades como el COVID-19. ¿Y por qué son importantes? Porque gracias a estos organismos podemos tener información confiable sobre el tema que nos aqueja tanto como es el COVID-19 con fuentes creíbles y confiables. Ven, y acá yo te he dado alguna respuesta para que tú te puedas guiar. Tú al leer más exhaustivamente el texto, de repente vas a poder sacar otra respuesta que va a ser válida y eso lo vamos a trabajar ya en clase. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OEPS con el desarrollo sobre los textos expositivos. Pues que al realizar las recomendaciones a las personas estamos exponiendo lo que conocemos sobre la enfermedad, por lo tanto hacemos uso de los textos que son expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. Este texto es muy importante porque nos dice de dónde debemos obtener la información confiable y de dónde personas que sacan información sin fundamento, ¿no? Ya. Sustenta si este texto es confiable o no. A ver, el texto es confiable ya que son los únicos organismos encargados de difundir información sobre temas relacionados a la salud y en esta ocasión sobre el tema COVID-19. Selecciona aquellas ideas que quieras compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. Aquí vamos a tener una cita. Un lector que disfruta la lectura se enfrenta a diversos tipos de textos y encuentra en cada uno de ellos un nuevo reto y forma de leer. Bien, con el siguiente esquema revisa las respuestas y mejórales. Bien, acá tenemos unos esquemas que vamos a trabajar ciertos criterios que se tienen que cumplir, ¿ya? Relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué se así. Bien, vamos a poner que sí. ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decidir con tus propias palabras de qué se trataba? ¿Mencionaste una idea importante de cada párrafo o recomendaciones relevantes? ¿Escribiste con tus propias palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? ¿Posiblemente utilizaste el diccionario para comprender algunas ideas? ¿Comparaste las características del texto expositivo con las recomendaciones que brinda la OPS a los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable e identificaste coincidencias, diferencias y complementariedad al relacionar los textos?
¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 1 al sustentar? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 2 al sustentar? ¿Escribiste ideas que orienten a tus familiares cómo relacionar fuentes confiables? A ver, yo te he marcado todo que sí porque yo sé que tú vas a tener que analizar cada uno de estos puntos y vas a ver en dónde te has equivocado, ¿no? Yo he contestado algunas de las preguntas para que tengas una idea, pero tú eres quien tiene que leer el texto y a partir de ahí poner aquí tus check de cada cosa que has ido elaborando, ¿no? Pero esto es para sustento aquí de que sí hemos hecho todo, entonces estamos bien, entonces estamos perfectos. Ten en cuenta, estás realizando esta actividad para conocer la calidad de la información con estos textos expositivos y la importancia de que sean confiables, que profundizarás en los siguientes días. Vamos con tu familia. Comenta con un integrante de tu familia la actividad que desarrollaste hoy. Vas a comentarle todo lo que hemos hecho el día de hoy. Lee tu respuesta a la solicitud número 8 planteada en el cuadro. Luego muestra a tus familiares el texto 2. Lleva de tema cuál de los textos es confiable. Disponible en la sección de recursos que yo ahora te voy a proporcionar y resuelvan juntos los interrogantes que se plantean ahí. Bien, el texto número 2 ya tú lo vas a hacer por ti solo, trabajando ya con tu familia, ya no conmigo. ¿Ya? Lleva de título cuál de los textos es confiable. Luego ya para reflexionar vamos a poner qué hemos aprendido hoy sobre los textos expositivos. ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer si los textos que leo son confiables? ¿Y qué se me hizo fácil y difícil al resolver la tarea del texto 1? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Bien, esto es ya la parte reflexiva donde tú ya vas a poder responder a partir de todo lo que hemos hecho, vas a poder responder tranquilamente ya a estas preguntas. Entonces ya, ¿qué has aprendido hoy? Pues todo lo que hemos leído y hemos sacado el resumen, hemos hecho nuestros organizadores. ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer si los textos que leo son confiables? Pues lo que tienes que aplicar es buscar fuentes confiables como la OMS y la OPS, ¿no? Entonces ahí vas a ver en sus propias páginas web si realmente la información que está viniendo por las redes sociales es confiable o no. Ahora, ¿se te hizo fácil o difícil a resolver la tarea del texto 1 y por qué? ¿Y qué haré para mejorarlo? Conmigo has leído el texto número 1, hemos hecho también nuestros organizadores y con eso creo que se te ha hecho un poco más fácil ya poder comprender esos textos. Bueno, llegamos al final ya de la teoría. Nuestra actividad para el día de hoy va a ser que tú desarrolles, ¿no?, con tu familia cuál de los textos es confiable. Y luego vas a realizar una exposición de cada punto que explique el texto y graba un audio o video y envíalo al WhatsApp de Sexto Grado. Bien, con eso estamos concluyendo entonces ya toda la teoría. Luego te voy a pasar este video para que lo puedas ver, analizar y puedes contestar todas las preguntas que necesites. Recuerda bajarle los megas porque este video está hecho en HD. Finalmente te pido que te suscribas a mi canal y me des like y sobre todo activa la campanita para que veas nuevos videos de la clase. Muy bien, con eso estamos terminando. Hasta el próximo video.